Bueno, entramos en la última media hora de Todos los Fuegos por AM 1750 Radio Rebelde, con las dos orillas de Silvia Visconti. Silvia, te digo que el sábado a la noche el escritor Alberto Silva, la murga uruguaya, estoy rodeado de la cultura y el calor humano uruguayo. Bueno, qué lindo. Buenas tardes, Daniel. Sí, a mí me pasaron unas fotos en las que estás tú y bueno, y también la gente de la murga. Y todavía no he hablado con Alberto, que también me había comentado, pero bueno, cuando regrese, que supongo que debe estar por regresar, seguro que me voy a conectar con él también. Me regaló su libro, tiene un montón de libros, me regaló que presentaba el sábado. Sí, yo como estoy, no me avivé de llevarle la historia del PRT, me parece que correspondía que le llevara ese libro. Bueno, no importa, porque cuando yo ande por allí, que en cualquier momento voy a andar por ahí. Pero me parece que me lo das y yo Marcelo debe tener alguno. Bueno, vamos a ver. Bueno. Pero si no está firmado, no vale. Ah, bueno. Bueno, Daniel. Hoy... No, hablando de firmado, me va a tener que traducir porque no entiendo nada la letra. ¿La letra de Alberto? Sí. Ah, bueno, te traduzco. Pero seguro que es bueno. Viste que mi otra profesión, además de la historiadora, es correctora. Así que me acostumbré a leer las letras difíciles de los médicos, por ejemplo. Así que... Gran mérito. No, y la de Alberto además la conozco bien porque yo generalmente he corregido muchos de sus libros, incluso ese que él te regaló. Bien. Bueno, Daniel, hoy el espacio a dos orillas es especial porque, bueno, surgió de un mensaje de un oyente que nos acercó un video sobre Haroldo Conti recordándonos su figura y su desaparición un 5 de mayo de 1976, hace 49 años. Y bueno, esa comunicación de ese oyente nos estimuló para buscar y recorrer un poco la vida y la obra de este escritor argentino, que nació en Chacabuco, provincia de Buenos Aires, también en mayo, un día patrio, 25 de mayo de 1925. Su mamá, Petronila Lombardi, y su padre, Pedro Conti, que es interesante porque su padre era vendedor ambulante y fue fundador del Partido Peronista en su pueblo. Y a él le debe Conti, según él mismo relata, su pasión de escritor, porque según contaba, su padre siempre fue un gran cuentero, un hombre de pueblo que cuenta y cuenta cosas con la gente del pueblo, del lugar, y dice textualmente Conti que a veces la gente de pueblo que no tiene otra cosa que hacer, pero mi padre, que era un viajante, un tendero ambulante, y yo salía a recorrer el campo con él, y se encontraba con la gente, y antes de venderle nada, se ponía a charlar y contar cosas. Y así recibí ese hábito de contar oralmente. Conti cuenta que heredó de su papá el placer de las historias, de los relatos, pero también heredó de él seguramente ese gusto por los caminos, porque bueno, en realidad en sus relatos y en sus cuentos se genera un clima en el que no hay esos grandes impactos, esos grandes deslumbramientos, no esos grandes sucesos, sino que gran parte de su literatura lo que hay es una forma de construir, diríamos, tramas narrativas que transcurren en lugares y espacios como los pueblos de provincia, los ríos, los andenes del ferrocarril, los caminos, y cuyos protagonistas son personas comunes, niños, vagos, delincuentes, ancianos, marginados, gente del pueblo. ¿Sabés, Daniel, que a mí me llamó mucho la atención que Haroldo Conti decía sentirse trabajador como un albañil que está orgulloso de construir casas?
y que él se sentía orgulloso de su tarea de escritor como un albañil de la palabra. Y me pareció maravilloso esa idea, ¿verdad? Y desde su infancia, él tuvo ese particular interés por las historias de vidas anónimas, digamos, por los relatos de aventuras pueblerinas. En el año 38 ingresó al Colegio Religioso Don Bosco, en Ramos Mejía, y allí integró un grupo de teatro vocacional y empezó también allí su vocación literaria. Él cuenta que, dice, yo era, en un reportaje que le hicieron en su momento, él contaba que yo era alumno de una escuela de pupilos y en aquel tiempo no había cine y reemplazábamos esa diversión dominical con las funciones de títeres. Yo me ocupaba de escribir los libretos que, como en todas las seriales, se acababan en el momento de mayor suspenso y se continuaban el próximo domingo. Así nació en mí también una parte de esta vocación por la literatura. Más tarde, fue maestro en una escuela primaria de General Pirán y en 1944 ingresó en el Seminario Metropolitano Conciliar de Villa Devoto. Posteriormente estudió la carrera de Filosofía y Letras. Haroldo cuenta su extraño camino hacia la escritura en ese colegio. Dice, un día en el colegio de curas donde estudiaba se me ocurrió escribir una novela misional sobre aventuras de misioneros en tierras extrañas. La novela se llamaba Luz en Oriente y no me acuerdo si la terminé. Pero así fue naciendo la cosa. Después, cuando ingresé a la Facultad de Filosofía y Letras, hubo una época de silencio en la que me dediqué a estudiar y voluntariamente dejé todo este tipo de inquietudes. Pero por ese camino acabé siendo un triste profesor de escuela secundaria. Hace 20 años que enseño latín, decía en ese entonces. Después se me dio por el teatro, y en aquella época estaban en boga los teatros independientes. La experiencia para mí fue dramática. En esa época, la Municipalidad de Buenos Aires había organizado jornadas de teatro leído en el Odeón. Se seleccionaban obras de autores noveles y se leían al público. Lo lamentable era que el público estaba constituido por aquellos que habían sido rechazados en el concurso. En cuanto los actores comenzaban con el parlamento, los del público que estaban con una bronca negra se levantaban y empezaban a despotricar contra la obra. Y eso fue lo que me pasó a mí, y me borré para siempre del teatro. Por aquellos años conocí el Delta, uno de los metejones de mi vida. Me dediqué a construir un barco, me fui metiendo muy adentro de un determinado mundo, fui conociendo a la gente de la costa, los isleños, la gente de los barcos, y con toda naturalidad, mientras construía ese barco, surgió mi novela Sudeste. Así empezó todo. A partir de 1960 comenzó a pasar realmente Haroldo Conti temporadas enteras en su casa en el Delta del Tigre, a orillas del arroyo Gambado, hoy convertida esa casa en museo, al mismo tiempo que empezó a escribir, como decíamos, esa primera novela, Sudeste, en la que recrea el mundo y los habitantes del Delta. Y yo los quería convocar a escuchar un hermosísimo tema de Higinio Mena, El Perico Alcazotro, en la voz de un uruguayo que cuenta y recrea la vida isleña del Delta. Hay una casa allá entre la arboleda, a donde vive el perico Alcazotro, navegando sobre 7 pilares, la acorralan despacio los agostos. Las aguas grávidas de la creciente le traen de vez en cuando los despojos de alguna lancha de contrabandistas. Es un misterio la vida de Alcazotro. Se lo puede ver calafateando
deja andar la embarcación por los canales, con la espátula haciendo maravillas, la pipa entre la boca desdentada y la camisa manchada de aceite y la ansiedad mordida por los vientos. Racha de eternidad son sus silencios, hacha de un sol bestial mata en su cara. Dicen que dio una vez la vuelta al mundo, que otra vez se cargó 4 gendarmes. Cosa triste de ver que cierta gente no hable bien de quien hizo algo importante. Carajo, no hay más ley que la de abajo, solo la ley del pobre al pobre abriga. Aquel que anda en malas con los renovados, el que anda en buenas con la policía. La 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 ira ira la la ira la la ira ira. Y usted cuando el Tano le da la verdulera, a él le gusta bailar con la Celina. Y esa mañana de invierno o primavera, toda la isla entera se endominga. Cuando su barra cae en los chinchorros, se arman grandes picangas populares. Crece un humo violento de chupines que hace de surubíes y de bagres. La 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 la, la ira la, la ira la, la ira la. Y otra vez. Tarde apaga ya su sol de noche, se duerme entre sus gatos y sus perros, y su casa navega intensamente como nave de sombra en los rosales. Tras su bote borrachas las anguilas, dicen que van bailando en el verano, mientras su pipa allá en el mediodía va timoneando el pavor de los taraos. Me encanta ese tema y me encanta pensar en el Haroldo Conti, amador del río, que fue uno de sus lugares en el mundo, y que él desnuda su paisaje, por ejemplo, en un poema que se llama precisamente El río, un poema del año 71, que dice: los hombres de alguna manera tratamos de construir monumentos eternos, nos aferramos a cosas. El río es el tiempo irrecuperable, es un paisaje de olvido, es lo que más representa la vida del hombre. Nosotros queremos aferrarnos, fijarnos en cualquier forma por esa vocación de eternidad que sentimos, pero lo concreto es que las cosas se mueren, que nosotros nos gastamos, que cambiamos continuamente. En ese sentido, el río es despiadado y de lo más humano. Nunca es el mismo, transcurre, cambia, se parece al hombre. Bueno, su obra literaria se despliega en 15 años, que tiene una gran intensidad y va a recibir muchos reconocimientos. Su cuento La causa fue premiado por la revista Times en el 60, obtuvo el premio Fabril por su novela Sudeste en 1962. En el 64 recibió el segundo premio Municipalidad de Buenos Aires por su libro de cuentos Todos los veranos. En el 66 ganó el premio Universidad de Veracruz de México por la novela Alrededor de la jaula, que además fue llevada al cine por Sergio Renán con el nombre de Crecer de golpe. En 1971 su novela En vida
recibió el premio Barral en España y en el 75 obtuvo el premio Casa de las Américas con su última novela, tal vez la más emblemática, Mascaró, el cazador americano. Conti visitó Cuba por primera vez en el 71 como jurado del premio Casa de las Américas. Seguro que no te la olvidaste, la dejaste para otro momento, la balada. Ay, no me la olvidé. Solo que esa no tuvo premio, por eso no la nombré, porque aquí estaba nombrando la de los premios, pero la balada del Álamo siempre me pareció una obra maravillosa y la tengo entre las que guardo, viste, esas obras que uno guarda en el corazón. Bueno, esa es una de esas obras. En realidad, cuando él visitó Cuba como jurado del premio Casa de las Américas, en realidad fue un gran cambio para él, a nivel personal y también en su escritura, porque la revolución lo va a marcar, y un tiempo después comenzó a militar políticamente en el Partido Revolucionario de los Trabajadores, en el PRT, y en el Frente Antiimperialista por el Socialismo, FAS. En 1972 hay un hecho importante, él recibe la beca Guggenheim y él renuncia a ella con una carta que es una carta emblemática, y en una parte de esa carta él dice: no soy un hombre de fortuna, como tampoco lo son la mayoría de mis compañeros, porque en Latinoamérica ser escritor es casi sinónimo de ser pobre. Pero me parece inaceptable postularme para un beneficio que proviene del sistema al que critico y combato, y que por otra parte, y eso es lo más grave, de alguna manera me complica con él. No reniego que en el orden personal habría significado una gran oportunidad para mí, ni critico a quienes, careciendo inclusive de las oportunidades que yo tuve, aceptaron esta beca. Yo entiendo que no puedo hacerlo y que mi gran oportunidad en este momento es América, su pueblo, su lucha, la enseñanza y el camino que nos señalara el comandante Ernesto Che Guevara. Conti tuvo una vida muy intensa, fue además de uno de los mayores escritores argentinos, fue periodista, colaboró por ejemplo en la revista Crisis, fue piloto civil de avión, fue seminarista, navegante, nadador de aguas abiertas, guionista de cine, participando como tal en el largometraje La muerte de Sebastián Arache y su pobre entierro, una película de Nicolás Sarkis, y como asistente de dirección en la película La bestia debe morir. Fue también docente de filosofía y docente de latín, director teatral aficionado, como ya vimos, asociado a una pequeña empresa de transporte que se funde enseguida, y empleado bancario en el Banco Nación de Olivos. Como tripulante del Atlantic hizo varios viajes a Brasil y en 1965 permaneció algunos meses en Uruguay, este dato yo no lo sabía, tras naufragar en sus costas durante uno de esos viajes por la costa brasileña. Durante esos meses hizo amistad con algunos pescadores del puerto de La Paloma y allí descubrió un mundo de trotamundos y marineros de quienes se hizo muy amigo y serían luego convertidos en personajes de su novela Mascaró. Su intensa labor literaria se vio interrumpida pocos días antes de cumplir 51 años. La madrugada del 5 de mayo de 1976, en plena dictadura cívico-militar, un grupo de tareas lo secuestró en su hogar en la ciudad de Buenos Aires. Fue secuestrado por un grupo de tareas del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército. Se supo y está probado judicialmente que estuvo detenido desaparecido en el Vesubio, bajo el comando del primer cuerpo del Ejército. Según testimonios de los sobrevivientes, en ese centro clandestino estuvieron también secuestrados con Conti el cineasta Raimundo Gleiser y el escritor y autor de El Eternauta Héctor Germán Oesterheld, entre otros. En la madrugada del 5 de mayo de 1976, Conti regresaba del cine con su compañera, María Escabac, cuando ese grupo de tareas
Lo sorprendió en su casa, en la calle Fitzroy, los golpeó, le robaron todo lo que pudieron y finalmente se llevaron a Haroldo y a Juan Carlos Fabián, un amigo que estaba allí también. Conti aún no había cumplido sus 51 años. Un informe de la División de Informaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que fue desclasificado, define ya en el año 75 a la obra Mascaró como una obra marxista. El informe, que lleva el número 83.864 de la CIDE, acusaba con certera crítica. El presente libro, cuyo autor es Haroldo Conti, presenta un elevado nivel técnico y literario, donde el mencionado autor luce una imaginación compleja y sumamente simbólica. Como se dijo en un principio, la novela es muy simbólica, contada además en tono épico, no definida en sus términos, pero con significados que dan lugar a pensar en su orientación marxista, y fue apoyada por la editorial Casa de las Américas de La Habana, Cuba. En el 2008 se va a estrenar un documental que habla de Haroldo Conti, Homo Aviator, protagonizada por Darío Grandinetti en su honor, y que uno puede mirar. Yo la estuve mirando el otro día porque no conocía esta película. Y también se inauguró ese año el Centro Cultural Haroldo Conti en el espacio Memoria y Derechos Humanos, la SESMA. Un año más tarde, mediante un convenio entre los municipios del Tigre y Chacabucos, se convirtió su casa del Delta, una casa que él había adquirido en 1975, en museo. Haroldo Conti desapareció un día como hoy, hace 49 años. Su cuerpo nunca fue encontrado, pero nos dejó su obra que lo rescata de cualquier olvido. Porque, como decía él mismo, yo no escribo la historia, sino las historias de la gente, de los hombres concretos. Escribo para rescatar hechos, para rescatarme a mí mismo. Podría decirles más. Creo que toda mi obra es una obsesiva lucha contra el tiempo, contra el olvido de los seres y las cosas. Uno siente que envejece, que se va, y quiere que algunas cosas, de alguna manera, permanezcan. Es una cuestión, diríamos, metafísica, y determina todo lo que escribo. Una vida de eterno caminante, acunándose en esas aguas del delta, naufragando, volviendo a la tierra, para reconocer aquel álamo Carolina del que vos hablabas, escribiendo en latín y dejando sobre el escritorio de su casa esa frase: este es mi lugar de combate y de aquí no me moverán. Triste, solo y manso, Haroldo vive al ritmo del río que corre sin apuro, dice Eduardo Galeano. Cuando llega la violencia, le sube de a poco, como crece suavemente el agua, pero que se cuiden los hijos de puta. La corriente, alzada, arranca árboles y casas. Lo he visto investir y le conozco las furias. ¿Cuántos naufragios sufrió mi hermano Haroldo, además de aquel que le rompió el barco contra las costas de Brasil? ¿Cuántas veces creyó descubrir en la bruma la perdida nave azul? ¿Cuántas veces se reventó contra las rocas para que escribe mi hermano Haroldo, si no es para salvarse y salvar lo que merece ser salvado? Los pescadores van y vienen por el Paraná. ¿Qué aventuras prometen o devuelven, hermano Haroldo, el río Barroso y la alta mar? ¿Encontrarás lo que venís persiguiendo un mediodía cualquiera en el centro de las aguas o en el centro del cielo? ¿O has descubierto ya que tu navío imposible viaja por los caminos del jodido mundo? Es dura la travesía, hermano. Andar duele. Al final del recorrido no está la eternidad, sino nosotros. No te detengas, no te vayas a caer, que te andamos precisando. El río se vuelca en la gran vertiente y moja, y abraza las islas solitarias. Así nos dan tus palabras agua y calorcito. Así, como dice Galeano, realmente las obras de Haroldo nos dan agua y calorcito. Iba
iba a contar una breve anécdota, pero después de esta síntesis biográfica que has hecho vos, me parece que no hace falta decir que Haroldo era un hombre sencillo de la vida cotidiana. Manuel Gallero me decía que lo conoció y seguramente militó con él, que era un militante de hacer las tareas, digamos, de cargar los paquetones, de llevar de acá para allá, de que no era el escritor. Pero como escritor estaba integrado a un proyecto de una radio, creo que si no era el director le pegan el palo, de una radio clandestina que estaba por sacar el ERP. Pero evidentemente hemos tenido un infiltrado porque las 2 o 3 veces que iba a comenzar a emitir caía la infraestructura. Y vinculado a a la logística del partido donde él estaba, es que cae. Él cae vinculado o sea, era miembro de la logística del PRT, del ERP. Le voy a hacer llegar esta hermosa visión que has dado de Haroldo a su hijo Marcelo, que siento que somos amigos, y a su nieto, que lo conocí por teléfono, que si no se llama así lo rebautizo como Julián. Un nieto, porque me parece que es Julián, pero bueno, si no, no importa, es el nieto, así que va a llegar directamente a la familia. Bueno, un honor, va a ser un honor. Bueno, Silvia, como siempre, por algo te ganarás los elogios de la audiencia. Muchas gracias por tu intervención acá, como siempre, en todos los fuegos a través de A Dos Orillas.